Hola amigas y amigos, vamos a tratar hoy un tema importante, muy importante. Tenía previsto hacer hoy un vídeo sobre cómo podemos pedir el ingreso mínimo con los ingresos de este año. Lo dejaremos para el siguiente vídeo o para los siguientes, porque creo que este es mucho más inmediato y sobre todo tiene mucha más trascendencia por la situación que tiene mucha gente ahora mismo. Han sido muchos los perceptores del ingreso mínimo que en esta última actualización que se ha hecho a principios de año, han sido muchos los que han visto cómo su prestación ha sido anulada o rebajada en una cuantía bastante grande y además se les pide que tienen que devolver prestaciones o parte de la prestación indebidamente percibidas. Gente que a lo mejor estaba cobrando un ingreso mínimo de 300, 400, 500, 600 euros y ahora les ha bajado a lo mejor a 60, 80, lo que sea, y además tienen que devolver 2.000, 3.000, 4.000 euros, incluso casos de cantidades mayores, y se echan las manos a la cabeza porque no saben o cómo puedo yo ahora pagar esta cantidad si ya la he gastado, si no la tengo, de dónde lo saco yo, en fin, surgen todas estas dudas. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio y ver que hay facilidades y formas con las que se puede pagar de una forma razonable ese dinero que nos solicitan. Ya habíamos visto en un vídeo anterior por qué ahora nos piden cantidades indebidamente percibidas y ya teniendo eso claro y teniendo claro que la administración nos lo pide, vamos a ver cómo podemos pagar esas cuantías. Bien, el artículo 19 del BOE de diciembre es un apartado especial en el que habla sobre el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. Es un artículo dedicado íntegramente a este aspecto. Dice en su punto 1 que el Instituto de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, o sin perjuicio de hacer algo, no es lo mismo. Muchos habéis recibido una carta en la que dice sin perjuicio de que se puedan reclamar cantidades y la palabra sin perjuicio la gente cree que es que no les van a cobrar. No, todo lo contrario. Cuando dice sin perjuicio de que os puedan reclamar, quiere decir que os van a reclamar. Aquí no, aquí dice que la Seguridad Social podrá revisar de oficio, pueden hacerlo ellos cuando quieran, en perjuicio de los beneficiarios, es decir, perjudicando a los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de 4 años. Es decir, puede mirar 4 años para ver esos ingresos que han sido indebidamente asignados. También podrá declarar de oficio y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas. O sea que por ley nos lo pueden pedir. Por ley nos lo pueden pedir porque así está en el BOE. Injusto, justo, ese es otro debate. Cuando queráis hacemos ese debate, pero ahora estamos aquí hablando de si es legal o no que nos lo pidan. Y lo es, porque así viene especificado en la norma. Dice que la entidad gestora, es decir, la Seguridad Social, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que en su caso se hubieran percibido indebidamente. O sea, no solamente porque tú ocultes, es que cobro esto pero no lo digo, sino porque en un momento determinado ha habido un error de cálculo, un error aritmético o simplemente se ha pasado algo por alto. La Seguridad Social lo revisa y nos puede pedir que devolvamos esas cantidades indebidamente percibidas.
Dice que en los supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146, reguladora de la jurisdicción social. Pero vamos a lo que realmente nos interesa. Dice, cuando mediante resolución, te llega una carta, se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación, que es lo que está pasando mucho ahora, como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo, es decir, han cambiado las circunstancias y ahora la cantidad es diferente, y no exista derecho a la prestación o el importe a recibir sea inferior del que se ha percibido, y como esto se hace con años anteriores, pues es muy posible que estas cosas pasen porque durante ese año la situación económica de las personas pueden cambiar y de hecho cambian muchas veces, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996 de 5 de febrero. Decreto que nadie se lee y decreto que nadie tiene ni idea de qué va. Y es del que vamos a hablar. Bueno, dice después que serán responsables solidarios todas aquellas personas de la unidad de convivencia que han sido beneficiarios beneficiarios de esos errores o de esos hechos u omisiones para recibir una prestación fraudulenta. Serán exigibles a todos los responsables solidarios, el principal, los recargos e intereses que se deban exigir a ese primer responsable y las costas que ocasione. Dice, en los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso del periodo voluntario sin pagar la deuda, se aplicarán los recargos, los intereses, etcétera, etcétera. Incluso te lo podrán embargar por vía ejecutiva, también lo pone. Y en los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora, la Seguridad Social, podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad. Eso es precisamente lo que regula ese Real Decreto. Es decir, que a ti ahora te ha quedado de salario, de ingreso mínimo vital, solamente 200 euros y te piden que devuelvas 2.000, por ejemplo. Es una cantidad muy grande, tú ya te has gastado el dinero y no tienes cómo pagarlo. El Real Decreto 148 lo regula, cómo poder pagar estas cantidades. Como nadie se lo lee, vamos a desgranarlo un poquitín aquí para que mucha gente se quede tranquila y vea que hay facilidades o formas de poder pagar esas cantidades. En este en este Real Decreto 148, nos vamos a, hay una serie de artículos primero, los tres primeros artículos, pero nos vamos al que nos interesa en este caso, que es el artículo 4, que dice reglas de determinación de los descuentos. Es decir, cuando tú no puedes pagar, vamos a volver un poquitito aquí al artículo 3, porque es el que dice reglas del procedimiento de reintegro. Dice que antes de que nos llegue la carta, la resolución, se le mandará al interesado poniéndole de manifiesto las actuaciones practicadas y los hechos o datos que hay para que tú puedas presentar alegaciones y demás. También se le comunicará una propuesta de reintegro de la deuda de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 4, que es el que luego veremos, a fin de que el interesado manifieste su conformidad o proponga otras alternativas. A los efectos señalados, se concederá al interesado un plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente de aquel que tenga lugar la notificación. Una vez que se reciben esas alegaciones y demás, hay un expediente en el que se deduce o se saca una conclusión, podemos decirlo entre comillas, utilizando términos jurídicos, una sentencia, por decirlo de alguna manera, en el que en primer lugar se determinan las causas que han motivado esa deuda, ese ingreso indebidamente percibido, especifican el qué periodo es y la cuantía,
se fija en su caso la nueva cuantía de la prestación. Oye, pues a partir de hoy vas a cobrar solamente esto. Y te dicen también la procedencia del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, especificando el procedimiento para hacerlo efectivo. Y te van a decir el importe y plazos para poder pagarlo. También te dirán el órgano al que se puede interponer reclamación previa. Hasta aquí creo que está todo bastante claro. Dice que la entidad gestora, al notificar la resolución, informará al deudor sobre la posibilidad de proceder al abono voluntario del importe íntegro en un solo plazo, en el plazo de 30 días. Es decir, que te van a decir, oye, tienes 30 días si quieres para pagarlo todo de una vez. Seguimos con el ejemplo de antes. Tenías un ingreso mínimo vital de 800 euros, te lo han bajado a 200 y te dicen que tienes que devolver 4.000 euros. Bueno, pues esos 4.000 euros te dicen, oiga, puede usted pagarlo de una sola vez en los próximos 30 días. Te dirán qué formulario tienes que rellenar, cómo hacerlo, y vas y lo pagas. Si pasa ese plazo sin que hayas pagado la deuda y presentes el recibo justificativo, se aplicarán los descuentos fijados en la resolución de la entidad gestora. Y estos descuentos funcionan de la siguiente manera, y ahora es cuando entramos ya en este artículo 4, que es, como digo, os dije en un principio, vais a poder efectuar el pago de una manera bastante más cómoda. Dice así, si para el pago de la deuda se hubiese resuelto la aplicación de descuentos sobre las sucesivas mensualidades de las prestaciones que corresponde percibir al deudor, se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Es decir, si en la carta que te manden te dicen, oye, mira, debes esto, te lo vamos a ir descontando de lo que vas a cobrar ahora de ingreso mínimo. Van a aplicar lo siguiente. Dice, se aplicará el descuento mensual de una cantidad comprendida entre el 21 y el 30% del importe de la prestación que se esté percibiendo, ya debidamente, ya actualizada, cuando la cuantía de la prestación o prestaciones sea igual o superior a la mitad de la pensión máxima establecida en ese momento. La pensión máxima es la que a ti te corresponde cobrar, es decir, supongamos que te corresponde cobrar 800 euros y ahora te lo han bajado a 200. Bueno, pues si te lo hubieran bajado a más de la mitad, a 450, por ejemplo, te descontarían entre el 21 y el 30%. ¿De acuerdo? De 400 euros, por ejemplo, si te descuentan el 21%, pues estamos hablando que te descontarían 84 euros al mes de esos 400 y pico. El porcentaje baja cuando el importe de la prestación que se percibe, ya legalmente, la que te han actualizado, no alcance esa mitad. Es que en el caso que estamos hablando, me han bajado la prestación a 200 euros. Ese porcentaje bajaría entre el 15 y el 20%. Estamos hablando que de 200 euros que te han dejado, podrían quitarte, si te quitan el 15%, nada más que 30 euros. Solo podrían quitarte esos 30 euros. Además, pone otra condición, que la prestación que se recibe sea igual o superior, os dije que decía, no alcance la cuantía señalada en lo que comentamos antes, y que sea igual o superior a la pensión mínima de jubilación establecida en ese momento para mayores de 65 años. Estas pensiones andan por los 800, 900 euros, porque además dice que es la que tenga cónyuge a cargo. Es decir, si tú cobras más de esos 800 y pico euros, sería ese 15 o 20%. O sea, que ni siquiera en este caso nos podrían aplicar ese porcentaje. Y aquí viene el apartado C, que es el que realmente nos interesa a casi todos los que estáis escuchando este vídeo. En los supuestos de prestaciones inferiores a la pensión mínima de jubilación indicada en el párrafo anterior, y que además, se entiende, no sobrepase la mitad de la pensión máxima, el porcentaje de descuento oscilará entre el 10 y el 14%. O sea que si te han dejado una pensión de 200 euros, un ingreso mínimo, perdón, de 200 euros,
y tienes que pagar pues 2.000 o 3.000 o no sé cuánto habíamos dicho de cobros indebidos, de esos 200 euros solo te podrán quitar entre 20 y 28 euros. Entre 20 y 28 euros por si estás cobrando 200 euros. Repito, entre el 10 y el 14%. Estos descuentos tenéis que tenerlos muy claros. Vienen, repito, regulados en el Real Decreto 148. Es decir, si cuando os llegue la carta donde se especifique, bueno, como usted no lo va a pagar de una sola vez, os vamos a aplicarles unos descuentos según el Real Decreto tal, tener muy claro estos porcentajes. Y si no, buscarlo en Google, veis lo que os estoy comentando y veréis que no os pueden descontar más de esa cantidad. Ahora bien, importante el punto D. La entidad gestora, es decir, la Seguridad Social, podrá incrementar este importe de los descuentos cuando la aplicación de las reglas anteriores no permita cancelar la deuda en un plazo máximo de 5 años, contados a partir de la fecha que tal. En el caso de antes, que nos podían salir 28 euros al mes, en 5 años serían 60 meses. Si lo multiplicamos esos 28 euros por 60 meses, nos saldrían 1.680 euros. No alcanzaríamos a pagar los 2.000 que tenemos que pagar. En ese caso, la Seguridad Social puede subir el porcentaje y nos lo va a hacer pagar en unas cuotas, que va a ser una cuota que va a ser adecuada para poder pagarlo en 5 años. En resumidas cuentas, podemos tener claro que en los casos en los que nos piden mucha cantidad y nos han rebajado mucho el ingreso mínimo vital, la Seguridad Social va a aplicar esto. Pero saber que si con los porcentajes que os comenté antes lo podéis pagar en menos de 5 años, eso es lo que tienen que aplicar. Si no llega a los 5 años, entonces la Seguridad Social va a subir el porcentaje. Que tenemos una deuda de 4.000 euros y tenemos que pagarlo en 5 años, pues tan sencillo como dividir los 4.000 euros en los 60 meses y nos va a resultar que nos van a cobrar 66 euros al mes. Pero ese es el máximo. Y la entidad gestora tiene que darnos, por ley, como figura en este Real Decreto, nos tiene que dar esa facilidad para pagarlo. 4.000 euros los pagaríamos pagando 66 euros al mes. Tenerlo muy claro porque este Real Decreto es el que regula cómo se hacen los descuentos en la prestación que os queda y sobre la cual os están pidiendo ingresos indebidamente pagados, ¿no? Dice que los aludidos porcentajes podrán incrementarse cuando en el expediente, tramitando de acuerdo con el procedimiento regulado en este decreto, coste manifestación del interesado en tal sentido. Es decir, si tú dices, oye, no, mira, que yo quiero pagarlo de 4 veces, coño, a mí no hace falta que me deis tantos meses y yo lo voy a pagar en 4 veces. Bueno, pues entonces se cambia el porcentaje y se paga en 4 veces, ¿no? Dice también importante que en el supuesto de que se perciban varias prestaciones, los descuentos, estos descuentos para pagar esas cantidades, se van a aplicar preferentemente en la prestación que originó la deuda. Es decir, si la deuda es porque os han pagado de más en el ingreso mínimo y resulta que ahora vais a pagar, pues a cobrar también el arraigo, principalmente os lo van a descontar del ingreso mínimo. Si esta fuera inferior al importe del descuento, pues lo aplicarán en las demás prestaciones. Y por último dice también que cuando se reconozca al deudor de prestaciones indebidamente percibidas una nueva prestación, se podrá cancelar todo o parte de la deuda anteriormente declarada con cargo a la cuantía que deba ser abonada en concepto de primer pago, respetando en todo caso el importe de la cuantía de la nueva prestación de una mensualidad y sin perjuicio de aplicar el descuento que proceda en las mensualidades sucesivas. Es decir, que si recibes una nueva prestación, te tienen que respetar en un primer caso la cuantía de la nueva prestación de una mensualidad y después sí podrán descontarte las mensualidades sucesivas. A efecto de aplicar lo dispuesto en este apartado, en el apartado 1, que es lo de los ingresos indebidamente percibidos, se entenderá que el importe de la prestación o prestaciones que perciba
el deudor queda referido a la cuantía bruta de las mismas. Entonces, creo que queda bastante claro cómo la Seguridad Social tiene que cobraros esa deuda, ¿no? Luego tiene un punto aquí que nos dice el artículo 5, en supuestos en que no se puede hacer ese descuento o los que hubiese aplicado dicho procedimiento por fallecimiento del deudor, extinción de la prestación, es decir, me la han quitado la prestación, ya no tengo ingreso mínimo vital, o por cualquier otra causa no fuera posible seguir haciendo ese descuento para cancelar la deuda en el plazo máximo previsto de esos 5 años, la entidad gestora, la Seguridad Social, va a notificar a la Tesorería General la resolución definitiva por la que se declaró la procedencia del reintegro. Informará sobre la cuantía pendiente de pago, con la finalidad de que ésta inicie el procedimiento de gestión recaudatorio. Es decir, que pasará a ser, dice el Reglamento General de Recaudación, una deuda que te va a quedar ahí con la Tesorería General y que, bueno, pues se intentarán cobrar cuando trabajes, cuando compres algo, intentar embargarte algo, en fin, ya será una deuda normal, como si te llega una multa y te la van a reclamar por tesorería. Entonces, que nos quede claro, siempre que se pueda pagar en menos de 60 meses, en 5 años, hay unos porcentajes, que en el caso de la inmensa mayoría de los que os ha pasado esto, va a estar entre el 10 y el 14%, porque va a ser difícil que cobréis más que la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con titular a cónyuge, ¿no? Que creo que anda por los 800 o 900 euros. Entonces, para los que os vaya a quedar menos de eso, solo os podrán descontar entre el 10 y el 14%. Si eso da para pagarlo en menos de 5 años, perfecto. Me piden que devuelva 1.000 euros. Si me piden que devuelva 1.000 euros, pues yo lo podré pagar tranquilamente. Si me ha quedado el ingreso mínimo en 100 euros, pues me podré pagar tranquilamente 10 euros al mes, si me da para pagarlo en 5 años. ¿Qué no da con este porcentaje? Se puede subir hasta un plazo máximo de 5 años. Es decir, lo máximo que nos pueden reclamar es, cogéis la deuda, lo que os reclaman, y lo dividís entre 60. Me piden 4.500 euros. Lo coges, lo divides entre 60 y te salen 75. Pues esos 75 euros los vas a tener que ir pagando mes a mes durante 5 años para devolver ese dinero. Cuidadito con esto, porque es posible que dentro de un año, cuando se haga la nueva regularización, tengáis, os suba ahora la prestación del ingreso mínimo. Y entonces, automáticamente, podréis tener más facilidad para poder pagar la deuda, o podéis seguir pagándola, porque una vez que se dictamina un método de pago, queda establecido ya durante esos 5 años. Creo que os he aclarado bastante el tema. Si no, os recomiendo que vayáis, busquéis en Google el Real Decreto 148/1996 de 5 de febrero, y el apartado 4, el artículo 4, mejor dicho, es donde especifica las reglas de cómo se determinan los descuentos que te pueden aplicar. Está clarísimo, no hay mucha historia al respecto, y ahí lo tenéis bastante bien explicado. Entonces, no os alarméis, porque, como veis, hay facilidades de pago lo suficientemente asequibles para poder hacer frente al pago. Aquí no vamos a entrar ahora, en este vídeo, si es justo, si no es justo, si se han equivocado o no se han equivocado. Para eso tenéis el procedimiento de reclamar esa cantidad, decir que no es justo lo que os han quitado, pero si perdéis y os sale que tenéis que pagar esa cantidad, que sepáis que tenéis derecho a que se os cobre de la forma en la que os he comentado. Y nada más, creo que con esto hemos dado un paso importante sobre lo que os quería explicar. Espero que os haya aclarado bastante este vídeo. Pedirle por favor que os suscribáis al canal, es muy importante para nosotros, nos anima a seguir
haciendo esta labor, darle a la campanita para que os llegue el aviso de siguientes vídeos, que vamos a tratar temas muy importantes. Muchas gracias y hasta luego.